Pensar en uno mismo estaba mal, era pernicioso, era la puerta del infierno, ¿no? Finalmente él llega a ser un poderoso industrial del pueblo y un hombre muy rico. Entonces, a medida que iba caminando, se iban cayendo por ahí los granos de maíz. Los vecinos que veían esto pensaron: oh, pobrecito, va a perder todo el maíz. Y entonces le gritaron: ¡Melitín! ¡Estás perdiendo los granos de maíz, Melitín! ¿Te acuerdas lo que decía Neruda? Que una vez que yo escribo el poema, alguien lo recita y alguien lo siente, ya no es mío. Jorge Bucay, gracias por estar con nosotros y la verdad que es un lujazo finalmente coincidir contigo. Gracias, Ismael, gracias. Gracias por lo que dices, gracias por tu gente. Y quiero comenzar por ahí porque en tu práctica médica, en tu práctica como terapeuta, en la cantidad de estudios a través de tu curiosidad y la práctica clínica que has tenido con muchos seres humanos, tienes esa posibilidad de mezclar el mundo de la ciencia y la medicina occidental con el mundo de lo que otros llaman espiritualidad. Pocas personas logran ese maridaje como lo has hecho tú a través de tu investigación y tu propia obra. Y cuando hablas de conciencia, a mí me llama mucho la atención en ese cambio de era, porque justamente es de lo que trata, por ejemplo, un programa como este de todo un año. Es autodiagnosticarnos, autoevaluar, tener a ese observador consciente cada vez más presente para entender desde dónde tomamos decisiones. Y yo siento que el estudio de la conciencia para mucha gente es lo ético, la conciencia pequeña de qué es correcto y qué no. ¿Cómo define Jorge Bucay la conciencia del ser humano? Yo creo que conciencia tiene la misma raíz que conocer. Es la misma palabra originalmente, ¿no? Y por lo tanto no puede haber una conciencia sin el acto volitivo, concreto, trabajoso, efectivo y dedicado de conocerse. De conocerse. Y conocerse es saber muchas cosas, ¿no? Conocerse es saber muchas cosas de uno. Nosotros venimos, tú, yo, pero sobre todo nuestros padres y nuestros abuelos, de una falsa educación religiosa que nos decía que estaba mal pensar en uno, que había que ser altruista, había que pensar en el otro, que pensar en uno mismo estaba mal, y era pernicioso, era la puerta del infierno, ¿no? Y la verdad es que sabemos que no es así, que no es así para nada, y en realidad nosotros, los que trabajamos en salud mental, sabemos que aquel que dice yo amo mucho a los demás, pero no me amo a mí mismo, miente. O no ama tanto a los demás, o no es cierto que no se ame, lo que pasa es que no lo sabe. Y entonces esta dualidad, digamos así, para luchar en contra de lo que aprendimos, debería privar sobre la historia de lo que es, lo que verdaderamente sucede, que es esta conciencia que se da cuando yo sé quién soy, sé lo que siento, sé lo que pienso y sé lo que digo. Yo creo de verdad que esto de la conciencia es muy importante. Así que déjenme que les cuente un cuento. Un día, eh, un joven que estaba haciendo su experiencia espiritual en una RAM en la India, pasa por la tienda donde suele dormir su maestro y lo encuentra sentado sobre su alfombra llorando. El alumno se sorprende, nunca lo había visto llorar a su maestro. Así que entra en la tienda y le pregunta: maestro, ¿te pasa algo? ¿Te puedo ayudar? Y el maestro dice: no, no. Lo que pasa es que he tenido un sueño que me ha dejado tan triste que no puedo dejar de llorar. Y siguió llorando. El alumno, que ya había aprendido a respetar las emociones del otro y a no interrumpirlas con consejos, que cuando el otro sufre lo mejor que uno puede hacer es hacerle tomar conciencia de que él está, pero no tiene que hacer nada necesariamente. Y el alumno hizo eso, se sentó al lado del maestro que lloraba. Y entonces, cuando el maestro terminó de llorar, le dijo: te voy a contar. Tuve un sueño anoche. Soñé que frente a mí se abría una escalera que conducía al cielo. Me invitaba a subir. Y yo me di cuenta que eso era el final de mi vida. Pero de todas maneras, respiré hondo y subí por la escalera. Y cuando llegué arriba me encontré con un ser de luz, quizás Dios, no sé. Y me miró a los ojos, Dios, y me dijo: ¿por qué no fuiste como Jesús? ¿Por qué no fuiste como Buda? ¿Por qué no fuiste como Abraham? ¿Por qué no fuiste como Mahatma Gandhi? ¿Por qué no fuiste como ellos? Y a mí me dio tanta vergüenza no tener una respuesta, que lo único que hice fue ponerme a llorar hasta el final del sueño. Y seguí llorando ahora, porque no tengo esa respuesta. Cuando el alumno escuchó esto,
se puso a llorar a su vez. Y entonces su maestro le dijo, no, por favor, no me hagas sentir mal, yo no quiero hacerte llorar a ti, tú eres muy joven, ¿quién sabe lo que va a pasar? Entonces el alumno dijo, claro, ¿quién sabe lo que va a pasar? Quizás yo muera antes que tú. Pero de todas maneras, querido maestro, yo no lloro por lo mismo que tú. Porque escuché lo que te pasó y sé que me podría pasar, pero ¿sabes? Si a mí me pasara esto y yo subiera a los cielos y me encontrara con Dios, que me mira fijamente a los ojos y me preguntara, ¿por qué no fuiste como Buda, como Abraham, como Jesús, como Mahatma Gandhi? Yo le devolvería la mirada sin bajar la cabeza y le diría, ¿por qué no me diste tú las herramientas para que yo sea como ellos? El maestro dijo, esa es una muy buena respuesta. Pero entonces, ¿por qué lloras? Y lloro porque se me acaba de ocurrir que Dios me contestará, entonces, ¿por qué no fuiste tú mismo? Yo te di todas las herramientas para que seas tú. La conciencia, querido Ismael, es saber cuáles son esas herramientas, ponerlas en juego. Y más que coherencia, conquistar un espacio que a mí me gusta llamar congruencia. Que haya una relación entre lo que yo siento, lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Y que por supuesto, porque está esa congruencia, pueda yo hacerme cargo de todo lo que digo, de todo lo que hago, de todo lo que no hago y de todo lo que no digo. Y eso se llama responsabilidad. Y está íntimamente ligado con tu pregunta sobre la conciencia. Y es fantástico y además me encanta escucharte, Jorge, contar historias. Y fíjate, hay dos cuentos que yo quisiera que me digas cómo vinieron a ti, cómo llegaron esos cuentos, porque el del elefante más o menos sé por tu pasada por el circo, pero quiero que se lo cuentes a los que nos están escuchando, el elefante encadenado. Y el otro que a mí me fascinó y nunca me pude sacar de la mente es el del portero del prostíbulo. Me encantó. Sí, sí. Lo del paso por el circo es algo que a mí me ha dejado tanto material en mi vida que creo que aprendí más en esos pocos meses que estuve vagando con un circo con permiso de mis padres y haciendo una pequeña locura de ellos y mía. Aprendí tanto, creo, en esos meses como aprendí en tantos años en la facultad, casi tanto. Fue muy interesante. El mundo del circo es un mundo muy, 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 muy interesante. Yo creo que lo más importante que yo hice en mi vida no es ninguno de mis libros, es una performance que se llama El Circo de tu Vida, que hice algunas veces, dos en México, una en Argentina, dos en España, donde yo monté un circo de verdad con artistas de circo y un animador que hace las veces de pasador de los números para demostrar que todo lo que hacemos finalmente es un número de circo. Que todos vivimos como si fuéramos a veces malabaristas, otras veces equilibristas, otras veces magos, otras veces intentamos ser domadores, otras veces payasos, y que nuestra vida está reflejada en cada uno de los números del circo. Y que la función empieza y termina. Es muy interesante la metáfora y bueno, ojalá algún día lo volvamos a hacer y ojalá nos encontremos tú y yo para charlar sobre esto. Respecto del portero del prostíbulo, el portero del prostíbulo es un cuento viejísimo, tiene algunos miles de años, porque viene de los viejos libros del Talmud, de los viejos libros de parábolas judías, de ancestrales, digo, salidos de la sabiduría de la Biblia, de la Cábala, de los libros profundos, digamos así, herméticos de la filosofía judía. Es un cuento que tiene miles de años y que efectivamente sigue teniendo esa misma vigencia que tú sientes cada vez que la recuerdas, ¿no? A mí también, yo también lo quiero mucho, ese cuento. Me ha acompañado mucho, lo he contado mucho. Y obviamente, yo supongo que todos lo han leído alguna vez, no quiero aburrirlos más de lo que sea necesario. El cuento habla de un hombre que era portero de un prostíbulo, porque era la única educación que había recibido, no sabía leer ni escribir, y cuando lo echan del prostíbulo, porque el prostíbulo cambia de manos y de dueños y vaya a saber qué, se vuelve carpintero, porque era lo único que también podía hacer, clavar algunos muebles. Para ser carpintero necesitaba herramientas, para tener herramientas tenía que viajar hasta el pueblo vecino, y empieza a viajar y traer una herramienta, y después alguien quiere comprársela y él se la vende, y con esa herramienta compra otra herramienta, y se da cuenta de que esto puede ser una manera de ganarse la vida, traer herramientas que otros no pueden ir a buscar. Y para hacer muy corta esta historia y arruinarle toda la gracia del cuento, que es la de ser contado, y solo contarte el final,
para ahorrar un poquito de tiempo, finalmente él llega a ser un poderoso industrial del pueblo y un hombre muy rico. Tan rico que su primer gesto es donar una escuela de artes y oficios al pueblo donde vive como compensación de todo lo que ha recibido. En la ceremonia de inauguración de la escuela, el alcalde de la ciudad le pide a él que firme el acta de inauguración. Y él dice, me encantaría firmar ese libro más que ninguna otra cosa, pero yo no voy a firmar porque yo no sé leer ni escribir. Y entonces el alcalde del pueblo no puede creer y le dice, ¿usted, el hombre más rico del pueblo? ¿Usted hizo todo esto sin saber leer y escribir? Dice, sí. ¿Qué habría hecho usted si hubiera sabido leer y escribir? Él dice, sería portero del prostíbulo. A mí eso me encantó. Y yo creo que a veces es tan cierto, ¿no? Uno reniega de las cosas, de lo que le pasó, ¿no? De lo que le pasó y cae en estas dos neurosis, por ponerle un término técnico, pido disculpas, no quiero ser cientificista, pero no hay mejor manera de decirlo. Hay dos tipos de neuróticos. Unos se llaman anterógrados y otros se llaman retrógrados. Los neuróticos retrógrados son los que su vida se signa en qué lindo hubiera sido si. Qué lindo hubiera sido si mis padres no hubieran sido así, qué lindo hubiera sido si yo hubiera nacido delgado, rubio, de ojos celestes, qué lindo hubiera sido si mi educación hubiera sido otra, qué lindo hubiera sido si se muriera mi jefe cuando entré en la empresa, quién sabe. La otra mitad de los neuróticos del mundo funcionan en otra frase, que es qué lindo va a ser cuando. Qué lindo va a ser cuando yo tenga, qué lindo va a ser cuando se muera mi suegra, qué lindo va a ser cuando yo tenga una ocupación, qué lindo va a ser cuando mi gobierno se ocupe de mí. ¿Quién sabe, no? Pero estas dos neurosis son tan frecuentes y tan serias y tan peligrosas que vivimos comandados por estas cosas. Cuando en realidad lo lindo es hacer del hoy lo que nosotros queremos que sea, nuestra capacidad transformadora. Usar esta conciencia en beneficio de nuestro mundo. Y nuestro mundo está compuesto por yo mismo y todas las personas que quiero y que me importan. Y cuanto más sean esas personas que me importan, más grande será mi mundo. Y me encanta que hables de neurosis porque, bueno, uno dirá, ¿y cómo yo identifico si tengo una personalidad neurótica? Es fácil, esto me lo enseñó el profesor Morales cuando yo estaba cursando psiquiatría hace ya muchos años en la facultad. Él me dijo, tú pregúntale a un tipo cuánto es 2 más 2. Si él te dice 4, puedes quedarte tranquilo, que es más o menos normal, tiene criterio de realidad. Si te dice elefante, dulce de leche o 1400, está mal, está perdido en la realidad, quizás tenga una psicosis grave, puede ser. Ahora, si tú le preguntas cuánto es 2 más 4 y te dice 2 más 2 es 4, pero no lo soporto, entonces es un neurótico. Nosotros, Jorge, este mes estamos hablando de empatía en la clase del círculo, porque yo siento que la empatía es justamente lo que nos conecta con otros seres humanos, lo que nos hace ponernos en el lugar del otro. Pero ¿cómo desarrollar empatía? ¿Qué sugieres tú que un ser humano puede hacer para convertirse en un ser empático y al mismo tiempo mantener su sentido de autocuidado? Importante, porque hay gente que empatiza tanto que se olvida de sí mismo. ¿Cómo llevar ese balance? En principio hay una historia de aprendizaje, ¿no? Que es que nuestra capacidad de amar no es un barril con un contenido limitado. ¿Está bien? No es que si yo quiero a mucha gente dejo de quererme a mí. Nuestra historia no tiene esa limitación. No tiene. Te cuento un cuento. Había una vez un niño en un poblado, que lo vamos a llamar, por llamarlo de alguna manera, lo vamos a llamar Ismael. Por llamarlo de alguna forma, no importa, porque el nombre podría ser, pero lo vamos a llamar Ismael. Era un buen chico, obediente, trabajador, trabajaba en el granero con el padre. Y un día el padre le dice, Ismaelito, ¿cómo te decían Ismael cuando era chiquito de paso? Melitín. Melitín, me acordé ahora. Siempre cuento el cuento y ya ahora me olvido. Entonces el padre dice, oye Melitín, ven aquí.
Y Ismael vino y dijo, sí, papá. Dice, mira, necesito que lleves estos granos de maíz hasta el granero de mi amigo Alfonso, que vive acá, tú sabes, cruzando el río. Sí, papá, claro que sí, cómo no. Bueno, Dios te bendiga, hijo, vete. Entonces Melitín se fue hasta el granero y puso en un barril de madera, le puso 2 correas y se los puso en la espalda como si fuera una mochila. Y entonces cargando la mochila con el país para el vecino, empezó a caminar, camino del vecino. Lo que Ismael no notó y no sabía es que el barril tenía un agujerito, pequeño agujerito en el fondo del barril. Entonces, a medida que iba caminando, se iban cayendo por ahí los granos de maíz. Los vecinos que veían esto pensaron, oh, pobrecito, va a perder todo el maíz. Y entonces le gritaron, ¡Melitín! ¡Estás perdiendo los granos de maíz, Melitín! Y Melitín lo miró para atrás, pero claro, los pájaros se comían el maíz a medida que caía. Entonces no vio nada en el camino. Ismael pensó que era una broma. Y siguió adelante. Y más adelante otra vez, ¡Ismael! ¡Melitín! ¡Estás perdiendo el maíz! Y miró otra vez y no había nada. Dijo, ¡ah! Alguien le gritó, ¡Melitín! Los pájaros están comiendo todo tu maíz. Y él miró para atrás y no vio ningún pájaro. Los pájaros ya habían agarrado el maíz y se habían partido. Y así siguió todo el viaje, perdiendo maíz y perdiendo maíz y perdiendo maíz. Finalmente llegó al granero del vecino. Y cuenta este cuento que cuando Melitín llegó al granero del vecino y abrió el barril estaba completamente lleno de granos de maíz. Hay gente como Ismael, el del cuento, que no importa lo mucho que dé, parece que siempre tiene el barril lleno para dar. Cuando uno aprende a dar, no se vacía cuando da. Cuando uno aprende a dar, se llena de lo que ha dado. Yo creo que por eso valoro mucho tu trabajo, Ismael, porque creo que es así. Y me encanta. Y te agradezco. Gracias, Jorge. Qué buena historia. Mira, la frase tuya que te menciono, yo creo que tú, si realmente te sonaran los oídos, como dicen cuando uno menciona a otro ser humano, a ti tú tendrías, bueno, los oídos sonados muy frecuentemente, porque yo doy crédito a muchas frases tuyas que me parecen definiciones que a mí por lo menos me han parecido las más claras que he encontrado sobre conceptos a veces muy ambiguos. Y te digo gracias. Sinceramente que esta frase tuya de que los cuentos son para dormir a los niños y despertar a los adultos, yo las digo. Una frase muy buena, una frase muy buena, tan buena que no es mía. Esa frase es la frase que corona el prólogo que los hermanos Grimm, mira quién te habla, los hermanos Grimm, estamos hablando del siglo XVII, del siglo XV, del siglo XVI. Los hermanos Grimm usaron para finalizar su antología de cuentos. Wow. Esa antología finalizaba con esa frase que después se ha hecho muy famosa y que yo repito permanentemente porque además me parece muy cierto, ¿no? Y como yo la conocí a través de ti, pues el crédito te lo he dado a ti y no a los hermanos Grimm. Bueno, ¿te acuerdas lo que decía Neruda? ¿Te acuerdas lo que decía Neruda? Que una vez que yo escribo el poema, alguien lo recita y alguien lo siente, ya no es mío. Hay que entender esto, ¿sabes? Es muy difícil entender esto. Uno quiere ser el dueño de lo que ya dijo, sí, ¿no? Sí. Y lo que ya dijo es de que tuyo, de quien lo escuchó, de quien lo usó, de quien lo disfrutó. Además, como decían los sufis decían, lo único realmente tuyo que tienes es lo que no se podría perder en un naufragio. Wow. Todo lo demás. Lo único realmente tuyo que tienes es lo que no se podría perder en un naufragio. Todo lo demás es prestado. Y eso tiene que ver, Jorge, tiene que ver eso con esa frase que dice que las cosas que tú posees te poseen a ti, ¿no? Bueno, cuando tú dejas que te posean, esto es así. Esto es así. Cuentan que un hombre andaba por el camino con una bolsa pesadísima de oro, diciendo, es mía, este oro es mío, es mío, es mío. Y decía, es mío, es mío. Y andando el camino nadie sabía si quien hablaba era el hombre o la bolsa.